Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Mi nombre es Bernabé García Hamilton y como venimos haciéndolo, intentamos explicar en este ciclo de programas por qué algunas sociedades generan crecimiento económico sostenido para sus habitantes y otras no. Para ello, utilizamos como guía el libro ¿Por qué crecen los países? De José Ignacio García Hamilton. Hoy nos visita el economista Martín Tetaz, con quien intentaremos explicar la situación económica argentina actual y la perspectiva de futuro. Martín Tetaz es licenciado en Economía. Es profesor adjunto de Introducción a la Economía y Economía Política en la Universidad de La Plata. Autor de varios libros sobre temas de economía, es además columnista económico en programas audiovisuales. Hola Martín, bienvenido a ¿Por qué crecen los países? Bueno, muchas gracias por la invitación. Martín, ¿cómo estás viendo la situación económica actual de Argentina? Y por situación económica actual no me refiero a la coyuntura del día a día, digamos, sino cómo está la situación económica de Argentina. Sí, la verdad que podría haber sido del día a día la pregunta o podría haber sido esta entrevista válida para los últimos 70 años. En cualquier momento del tiempo que me hubieras hecho esta entrevista, la respuesta probablemente habría sido la misma, ¿no? Y la respuesta es que mal porque Argentina tiene muchos problemas. Esto quiere decir que hace 70 años que estamos mal, entonces. Sí, fácil, digamos, es más, si me apurás un poco más en la historia, Argentina tuvo un modelo de desarrollo más o menos definido hasta la década del 30. Cuando se le cerró el comercio internacional, el modelo de argentino era muy inserto en el comercio internacional, y cuando se le cerró el comercio internacional no logró encontrar un modelo de desarrollo desde 1930 hasta acá. O sea que es un poco más, tal vez, que 70 años, probablemente son cerca de 90 casi. Y en el medio hizo intentos de encontrar alguna forma de modelo de desarrollo. Probablemente el de Frondizi de 58-62 sea el último intento de modelo de desarrollo más o menos sólido y que tenía chance de ser sostenible en el tiempo. Bueno, finalmente tampoco funcionó. Fue interrumpido en el camino y entonces no lo logramos encontrar al modelo de desarrollo, y en el medio hacemos intentos de suicidio cada tanto, de suicidio colectivo, en los cuales nos embarcamos en procesos que tienen mucho que ver con la naturaleza volátil que nos genera el modo de inserción que tenemos en el comercio internacional. Al estar producir indirectamente bienes y servicios, pero produciendo materias primas, y estas tener un precio tan volátil, tenemos ciclos de boom cuando la soja está a precio alto y ciclos de desesperación cuando la soja se hunde, como lo fue en su momento con el trigo. Si vos mirás la historia argentina y mirás la evolución de los términos de intercambio de Argentina a lo largo de la historia, los últimos 100 años, por ejemplo, vas a ver que sistemáticamente los periodos de altos términos de intercambio coinciden con periodos de abundancia de dólares. Por lo tanto, periodos de salarios en dólares altos, de salarios reales altos en Argentina, y dilución de riqueza. Esta idea de que, bueno, se terminó todo, ahora sí somos primer mundo, ahora sí somos ricos, ahora sí podemos consumir a este nivel que siempre quisimos. Pero claro, después eso pasa cuando los términos de intercambio se revierten, otra vez escasean los dólares, por lo tanto los salarios en dólares se caen, por lo tanto los salarios reales se caen en Argentina y viene la ilusión de fracaso. Entonces, y no es ni una cosa ni la otra. No es ni que éramos ricos ni que somos unos fracasados. Es que hay que reconocer que nuestra economía está muy gobernada por las condiciones externas, mucho más que cualquier otra economía de la región probablemente. Y entonces el problema es que la política ha construido una ilusión por ejemplo, los gobiernos populistas han construido una ilusión de que esos términos de intercambio altos que permitían salarios reales altos eran en virtud de la política que se estaba implementando. Y entonces cuando eso se acababa... el precio alto de los bienes que vendemos, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros hubiéramos entendido eso, probablemente hubiéramos aplicado un modelo contracíclico más parecido a lo que está haciendo Chile o a lo que hace Noruega, por ejemplo, ahora. Entonces, imagínate cuán distinto... Que una cuestión familiar sería, cuando me va bien ahorro por si en algún momento me va mal, porque no tengo un negocio que siempre vaya a ser... Exactamente, bueno, ¿no? Exactamente, salvo que vos en tu familia creas que cuando te está yendo bien es porque vos sos un fenómeno. Eso, lo que le pasa a Argentina es eso.
que vos te va bien un par de años y vos crees que es porque vos sos un fenómeno, y en realidad por ahí no es porque vos sos tan fenómeno, por ahí sos bueno, pero te va bien porque justo se alinearon los planetas y tenés 2 o 3, una racha favorable, y entonces vos tomás decisiones como si eso fuera permanente. Y Argentina ha tomado decisiones como si eso fuera permanente, y eso le ha generado problemas porque cuando se revierte el ciclo nadie quiere anunciar que se acabó el Fernet. Entonces, para ponerlo en términos más cordobeses, ¿no? Es decir, o tucumanos también. Bueno, también sé que es una bebida que se disfruta mucho allá. Entonces, ese es un problema estructural de la Argentina de manera permanente en los últimos años, sumado al hecho de que el mundo entero construyó estados de bienestar de la década del 50 para acá, en la segunda mitad del siglo pasado. Nosotros también lo construimos, pero además nosotros rompimos el vínculo que debería existir desde el punto de vista ciudadano entre lo que pido de gasto público y lo que pago como contribuyente. No, a mí no me parece que tenga nada de malo que vos tengas un Estado más grande o más chico, es una decisión que toda sociedad tiene que darse. Lo que me preocupa es que en Argentina rompimos el canal de transmisión entre la decisión de gasto y la decisión de impuestos. Entonces hay, además de la ilusión de riqueza que te comentaba antes, una ilusión fiscal. Esta idea de que lo pague el Estado, ¿no? Como si el Estado tuviera una fábrica de producir dinero, recursos genuinos, y entonces hay una posibilidad de que aparezca alguien más que pone la plata acá. Yo quiero consumir bienes públicos, quiero consumir bienes privados, pero no quiero pagarlos, básicamente, ¿no? Entonces alguien los tiene que pagar, que los pague el Estado. Ese es el problema es que siempre alguien los tiene que pagar, y entonces esa ilusión genera muchos problemas en la economía argentina, porque genera déficits fiscales recurrentes, y entonces el Estado termina usando impuestos que están escondidos para soportar eso. Entonces, fíjate, el principal impuesto de los que usan las provincias, 75% de los recursos de las provincias, es el impuesto de los ingresos brutos. Es un impuesto que no se ve. Si yo te pregunto, una botella de agua mineral, ¿cuánto tiene de ingresos brutos? Vos no sabés. Tiene alrededor de 10% de carga de ingresos brutos, que es altísimo, pero la gente no sabe, y hay productos que tienen más, menos, dependiendo de la integración de ese producto. Entonces, como está escondido el impuesto, la gente... Imagínate qué distinto sería el mundo si vos como contribuyente te fueras a comprar, por ejemplo, un auto ahora, y yo te ofrezco, vos ves un auto muy lindo que te guste, que normalmente tiene un precio de mercado, digamos, de 1 millón de pesos, y yo te lo ofrezco a 500.000 pesos. Y vos decís, qué oferta increíble, este es un auto, está más caro, me lo están ofreciendo regalado. Compro, abonás tus 500.000 pesos, y cuando vos me pedís la llave te digo, no, un momentito. Ahora pasé por la ventanilla de allá, esa que dice AFIP, y pague por favor 550.000. Y ahí la gente se daría cuenta de que está comprando más impuestos que auto, en realidad, y por lo tanto empezaría a reclamar. Fíjate vos qué diferencia cuando la gente paga impuestos a las ganancias y le viene en el recibo de sueldo, y ahí la gente se da cuenta que lo está pagando y lo reclama. Pero ese impuesto es el que tiene menos carga en realidad para la gente. La gente paga mucho más IVA que impuesto a las ganancias, paga más ingresos brutos que impuesto a las ganancias, y no se da cuenta, y entonces no reclama el uso de ese dinero, y está esta idea artificial de que el Estado puede gastar de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador nadie lo financia, y ni hablemos del impuesto inflacionario, que es el más pernicioso de todos, y que genera el inconveniente de que, encima de no verse y de romper esta sana relación entre el impuesto y el gasto, genera todos los problemas que genera la inflación en la economía, porque destruye la moneda. Y al destruir la moneda, el punto de base, punto de partida para el desarrollo de cualquier nación se pierde, porque la Argentina no tiene soberanía monetaria. Al no tener moneda no puede hacer política monetaria. Al no tener moneda no tiene ahorro. Y no solamente los males estos que conocemos de la inflación, sino que imagínate que incluso fomenta la corrupción. Porque al haber una inflación muy alta, si yo hago una obra pública o soy un proveedor del Estado, me tengo que cubrir en el precio. Porque vos me vas a pagar dentro de 180 días. Me tengo que cubrir en el precio, así que tengo que cobrar un precio más alto, y el que controla de afuera, el ciudadano o la ONG que quiere controlar, o el sector público en sus instituciones que tienen que controlar si existe corrupción o no, no tiene manera de saber si hay un sobrecosto o una cobertura por inflación en ese precio. Entonces eso genera también bastante corrupción, es un escenario bastante proclive o digamos, todo construido para que no podamos desarrollarnos. Yo te había preguntado cómo veías la situación actual y nos fuimos un poquito a la historia.
Entonces, volviendo a la pregunta, ¿y cómo ves hoy entonces, en base a todo lo que venís conversando, la situación? Bueno, se acabó el superciclo el último, mira, el primer superciclo de commodities fue del año 45 al año 51, duró 6 años, fue el ciclo más espectacular de la historia argentina. Hubo, cuando mirás ese ciclo a lo largo del tiempo, otro pico de precio de commodities en el año 73, que duró muy poco. Y después tuvimos el último superciclo de commodities que empezó hacia el 2005 y duró hasta el 2015, unos 10 años aproximadamente. También en el mismo nivel de los términos de intercambio mejores de la historia de los últimos 100 años de la República Argentina. Y ese superciclo se terminó. Y se terminó, y entonces el gobierno que vino después quiso sostener ese. Digamos, la realidad es que en ese ciclo se aumentó fuertemente el gasto público. Bueno, lógicamente el público y el privado. El público y el privado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el nuevo gobierno? El nuevo gobierno quiso sostener la ilusión de riqueza esa, tanto del sector público como del sector privado, o hacer una suerte de ajuste muy gradual, que fue lo que planteaba el gradualismo, diciendo, bueno, no vamos a bajar el gasto, porque lo que planteó Macri fue esencialmente esto, no vamos a bajar el gasto en términos reales, que se diluya su peso en el PBI con crecimiento económico. Ese era el gradualismo, la fórmula del gradualismo era esa. Esa fórmula equivale a no vamos a hacer ningún esfuerzo en términos fiscales, vamos a seguir con el mismo nivel de gasto y por lo tanto las familias también con el mismo nivel de consumo, y eso fue solo posible mientras nos reemplazó a lo que eran antes los buenos términos de intercambio el ingreso de dólares por la deuda. Y cuando se acabó ese financiamiento también... dólares por la soja, tuviste que meter dólares con deuda, ¿no? Exacto, y cuando se acabaron esas dos fuentes, primero la soja y después la deuda, Argentina enfrentó el año pasado la obligatoriedad de tener que ajustarse a la fuerza. Y entonces el primero que hizo el ajuste fue el sector privado, es decir, la devaluación centralmente generó eso, generó el ajuste del sector privado que ya no puede consumir como si los dólares abundaran y por lo tanto el precio del dólar reflejó eso y el ajuste de las importaciones reflejó eso y el ajuste en el consumo reflejó eso, pero todavía no el ajuste del sector público, que viene demorado. Entonces el problema es que hasta ahora nos reemplazó porque se terminó la deuda, pero vino el fondo, que también es una suerte de deuda institucionalizada, y entonces el fondo estiró un poco más, hizo que el ajuste fuera del sector privado solamente, pero el ajuste del sector público se demorara un poco más en el tiempo o fuera un poco más gradual en el tiempo, y ahora llegamos a un escenario donde ya no hay más ni siquiera Fondo Monetario Internacional y todavía el sector público tiene un déficit financiero que es alrededor de 4 puntos del producto. Entonces la disyuntiva del año que viene con un nuevo gobierno que creó toda una serie de expectativas en términos de casi revolución productiva y salariazo reloaded, porque esto de le voy a aumentar 20% a los jubilados, voy a poner plata en el bolsillo de la gente, suena bastante parecido, se enfrenta con el problema de que alguno de los dos sectores, o el sector público o el sector privado, va a tener que pagar esa factura de 4 puntos de déficit del producto. Es decir, esto es como, volviendo al ejemplo que tú ponías de la casa, del hogar. Bueno, si trabajan vos y tu mujer y vos gastás de más, la que te está financiando evidentemente es tu mujer. Salvo que tengas la tarjeta de crédito del banco, seas la pareja de Galicia que gasta de más, pero en algún momento se corta la tarjeta y eso es lo que acaba de pasar en Argentina. Se cortó la tarjeta y hay que decidir quién va a hacer el ajuste del año que viene. ¿Y para vos quién va a hacer el ajuste el año que viene? Bueno, ya sabemos en Argentina quién hace el ajuste siempre. Digamos, esto tiene una solución, hay 4 puntos de déficit fiscal y cuando vos me preguntás cómo se cierran esos 4 puntos, se pueden cerrar con menos gasto, con más impuestos o con más impuesto inflacionario, digamos, y uno sospecha que menos gasto no va a ocurrir y que por lo tanto lo que va a ocurrir es más impuestos, le hace bienes personales, retenciones, etcétera, y más impuesto inflacionario, le hace más emisión sin respaldo que va a terminar en un poco más de inflación. Digamos, si uno mira un poco la historia argentina, cuesta imaginarse un escenario diferente, ojalá estemos equivocados, pero lo más probable es que vayamos a un escenario de esa naturaleza. ¿Qué implica ese ajuste? O sea, no va a haber menos gasto público, va a haber más impuestos, va a haber más inflación. ¿Qué implica desde el punto de vista, cómo lo va a sentir la gente o la sociedad? Bueno, vamos a ver cómo se distribuye, porque ahí me parece que la clave también puede estar en términos de la distribución de ese ajuste. Probablemente si suben retenciones, si suben bienes personales, esa fuente de recaudación concentra en un sector particular de la población, que paradójicamente es el sector
que, no paradójicamente, en realidad en este caso lógicamente, es el sector que no votó al candidato que acaba de ganar. Entonces tiene alguna lógica que vaya por ese lado. Y el fenómeno de la inflación, el resto que se financie con inflación, va a ser socializado, digamos, entre toda la población, con mayor exposición de aquellos que no tienen forma de cobertura, como siempre ha pasado a lo largo de la historia. Martín, y vos me hablás, digamos, un poco lo que estás viendo, qué es lo que crees que va a pasar, un poco haciendo un análisis económico y político, ¿no?, de la situación. Pero como economista, ¿qué crees vos que debería hacerse para que esto no pase? Bueno, ya acabamos de decir que hay problemas estructurales que tiene la economía argentina, que tiene que ver con las ilusiones de riquezas que generan esos ciclos de commodities y con las ilusiones fiscales que genera el problema de cómo está armada la estructura tributaria. Yo creo que de fondo hay que resolver estos dos problemas. El primer problema requeriría que la sociedad entienda que cuando tocan buenos tiempos de commodities hay que ahorrarlos esos buenos tiempos, y por lo tanto que la sociedad madure en establecer mecanismos contracíclicos de acumulación en los momentos de bonanzas y que esos fondos puedan ser usados para estabilizar en los momentos de recesiones. Y por otro lado, que avance en una reforma tributaria radical que cambie dramáticamente la estructura de los impuestos en Argentina para recuperar esa visibilidad de los impuestos, que hagan que los impuestos sean más impuestos sobre las personas y no tanto sobre las actividades de producción. Es decir, esto en Argentina hay una cosa que es increíble, que es que no solo están escondidos los impuestos, sino que vos tenés que pagar impuestos para generar riqueza, lo cual es un contrasentido, digamos, máxime cuando encima pagás muchas veces perdiendo. O sea, hay empresas en Argentina, y esto es increíble, pero muchísimas pymes en Argentina este año y el año pasado perdieron, cerraron con un balance en rojo y pagan impuestos. ¿Por qué? Porque tienen un montón de impuestos, además del impuesto, está bien, no pagan impuesto a las ganancias porque perdieron, pero pagan otro montón de impuestos que tienen, que directa o indirectamente terminan pagando. Entonces, necesitamos sacarle impuestos a la producción y ponérselos directamente sobre la renta. Entonces no me preocupa que tengamos un impuesto más alto sobre la renta, pero más bajo sobre impuestos indirectos que no son visibles, y que los impuestos indirectos que tengamos sean realmente visibles, que los impuestos estén discriminados en el precio del bien, que cuando me voy a comprar un auto me diga que el auto vale 500.000 pesos más impuestos, y que yo sea consciente que tengo que pagar una factura que es más grande que el valor del auto en concepto de impuestos, y si fuera por dos ventanillas por separado inclusive sería mejor. Sí, un auto, o lo peor es un paquete de fideos, de gente que, porque se dice que nosotros queremos tener impuestos progresivos, pero en realidad, como decís, tenemos regresivos. Es tremendo. Los que menos tienen más pagan impuestos. Es tremendo porque cuando vos mirás la brecha que hunde a la gente en la pobreza en Argentina, el nivel de pobreza que hay en Argentina y la brecha, o sea, la distancia que hay entre el límite de la canasta básica con la cual pasás la línea de pobreza y el nivel donde está el hogar promedio pobre en Argentina, resulta que buena parte de esa brecha la explican los impuestos que tiene la canasta básica. Entonces,
Es una paradoja porque el propio Estado tiene una estructura de gastos que subsidia buena parte de la clase media todavía, se ha reducido es cierto, pero todavía subsidia buena parte de la clase media con subsidios a los, por ejemplo, a la luz, al gas, al transporte, y al mismo tiempo tiene una pobreza de 35% en la población y está cobrando un montón de impuestos sobre esa gente. Entonces hay un montón de cosas que están mal y que no se arreglan cambiando con un parche o con una pequeña reforma. Tenemos que pensar de vuelta la estructura tributaria en la Argentina, por un lado, y además tenemos que agregarle a eso que tenemos que pensar la estructura de las relaciones de trabajo en Argentina. Y eso incluye toda la seguridad social. Hay que repensar la seguridad social en la Argentina. La seguridad social tiene que tener un componente evidentemente redistributivo y solidario porque así funciona en el mundo y está bien que sea así, pero después tiene que tener algún componente de capitalización también que lo complemente y además tiene que estar ese componente redistributivo disociado de los impuestos al trabajo. Tiene que ser además un esquema de mercado laboral y de regulaciones del trabajo similar al que usan los países nórdicos, que es un esquema en el cual no hay, hay más un fondo de desempleo que funciona como le da tranquilidad al empleador porque sabe que todos los meses hace un aporte al seguro de desempleo del trabajador y tiene certeza de cuánto le cuesta contratar y cuánto le cuesta despedir. Y elimina esto que tenemos en Argentina, que es una tremenda incertidumbre respecto de cuánto me va a costar el día que quiera terminar con una relación laboral, que además evita que yo entre en la relación laboral. Porque sí, es una barrera de entrada. Sobre todo para las pymes, que es lo más preocupante. No toman gente porque no saben cuánto va a costar la salida. Exactamente, digamos, ¿no? Y este es un tema muy importante en las pymes, porque en la empresa grande, el otro día estaba con un empresario textil grande de Argentina que tiene 500 trabajadores y cuando le pregunté por este tema me dijo, mira, a mí el tema laboral no me preocupa tanto, yo tengo 7% de juicio todos los años, tengo algún año 35 juicios, otro año 36, era el 7% siempre, puntito más, puntito menos, y tiene un estudio jurídico que le maneja los juicios, no tiene ningún problema, sabe que eso es lo que le sale todos los meses. Pero si vos tenés una pyme, que son 5 empleados, vos no podés tener 0,35 juicios, o no tenés ninguno un año, entonces cambiás una máquina, o te vas de vacaciones, o tenés uno un año, y el año que tuviste un juicio, o 2, porque la varianza te mató, ese año tenés que bajar la persiana y cerrar. Es decir, no puede haber empresas en Argentina que cierren por deudas impositivas, ni puede haber empresas en Argentina que cierren por juicios laborales. Quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Estamos poniendo el carro delante de los caballos. Entonces tenemos que reformar todo eso. Eso, por supuesto, exige decisión política fuerte que uno no ve en los debates que aparezcan, ni tampoco en cómo hacerlo. Uno no ve un plan que explica cómo hacerlo, ¿no? Tener clara la idea de dónde uno va y después seguramente va a poder aplicar el camino político. Pero vos fijate que cuando uno plantea estos temas de a uno y plantea la disyuntiva que se está dando en Argentina, parece obvio el tema. Y yo casi que es difícil encontrar una oposición a estos planteos. Porque ¿quién puede estar a favor de que un pobre esté pagando impuestos y que todavía no llega a la línea de pobreza y está pagando un 25% de lo que consume de la canasta básica en impuestos? Creo que nadie puede estar en contra de eso. ¿Quién puede estar en contra de un buen seguro de desempleo que le quite la mochila a la pyme del riesgo de contratación laboral y que de alguna manera funcione como una compañía de seguros que puede ser pública o privada, no importa, ese es otro debate? ¿Quién puede estar en contra de esto, digamos? ¿Quién puede estar en contra de un sistema de seguridad social que tenga un componente redistributivo para ser solidario con los que por ahí tienen menos, pero al mismo tiempo tenga un componente que permita el ahorro de los particulares y que cada uno se forme un complemento de su jubilación? ¿No parece que cuando uno plantea las ideas de ¿y quién puede estar en contra de que los impuestos sean visibles y de que el ciudadano sea responsable de los impuestos que pague y por lo tanto le exija, como le exigen una marcha cuando paga ganancias, porque yo no vi ninguna marcha del IVA, ni de ingresos brutos, pero sí vi cacerolazo por impuesto a la ganancia. Entonces, la gente sí exige cuando lo vea el impuesto. ¿Quién puede estar en contra de que los impuestos sean visibles? Bueno, los políticos son los que están en contra de todo esto, ¿no? Aspiro a que no todos los políticos estén en contra de eso. Entiendo que buena parte de la corporación política lo está. Te iba a decir, la clase o la corporación política. Sí, ¿no? Seguramente sí. Supongo que hay algunos que probablemente ni siquiera lo han pensado, que están preocupados por otros temas y que si uno los plantea y le hace esta pregunta así, ¿a vos te parece que el impuesto tiene que ser visible o no tiene que ser visible? Probablemente el planteo sería no, por supuesto tiene que ser visible. Paradójicamente, lo comentábamos en el off acá, una de las cosas que sorprende mucho de leer el libro de Alberdi de la década de 60, Sistema Económico y Rentístico de la Confederación,
es que Alberdi tenía un debate ahí con la reforma tributaria que había hecho Rivadavia, le criticaba que los impuestos eran visibles. Y que la preocupación de Alberdi era, si se ven los impuestos, no nos van a querer financiar, la gente no va a querer pagarlo, necesitamos que los impuestos sean indirectos, que no se vean mucho, pero eso resulta que rompe la lógica republicana, que es la que me gustaría a mí que determine después el nivel que tiene que tener el gasto público, porque no hay ningún problema, insisto, si la sociedad quiere tener más educación pública, más salud pública, podemos estar de acuerdo, en contra, que lo decida la sociedad. Pero lo que no puede pasar es que la sociedad quiera tener este nivel de gasto y quiere pagar este nivel de impuestos, pues entonces tenemos un problema. Y hace 70 años que tenemos este problema en Argentina. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Importante lo que nos contaba Martín Tetaz. La historia económica argentina nos dice que los últimos 90 años no fueron buenos. Y la perspectiva futura no es mejor. Sería importante tomar conciencia de esto, hacer los cambios que se requieren para tener un futuro venturoso. Nos vemos la semana que viene en Por qué crecen los países.